Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos hablando del sector del transporte. Y seguimos con nuestro invitado, don José Ángel Hernández Ponce, secretario general de Federación de Empresarios de Transporte de Canarias. Nos deja usted descolgado. ¿Por qué? Por la situación y por los números que han puesto usted ahora sobre la mesa. Es inviable para el sector del transporte, no para el sector, para cualquier empresario. Sí. Para dar, y primordialmente, para dar un servicio como es fundamental, el servicio del transporte. Sí, para nosotros es absolutamente inviable, y la peor decisión o la más difícil que están teniendo que afrontar los empresarios es si retoman o no retoman la actividad. Por lo que decía al principio, salvo que se modifique, que están todas las administraciones y todos los sectores empresariales empujando para que el gobierno cambie el criterio, pero a fecha de hoy, vuelvo e insisto, hay solamente dos tipos de ERTE: el ERTE total, que es cuando la plantilla completa está parada, o el ERTE parcial, que es cuando hay muchos trabajadores parados y algunos que han sido llamados para prestar la actividad. Bueno, pues la normativa establece actualmente que en los ERTE parciales se cotiza por toda la plantilla. Por lo tanto, si yo tengo una empresa de guaguas o de camiones, la tengo parada total y mañana me piden 2 servicios, como yo llamé a 2 choferes para hacer esos servicios, empiezo a cotizar por la totalidad de la empresa. Evidentemente esos números son inviables. Efectivamente. Son inviables. Y es lo que se está demandando, estamos demandando todos los sectores. Estamos demandando varias cosas. La primera es que los ERTE no finalicen ahora, a las puertas del verano. Nosotros entendemos que los ERTE deben continuar operativos hasta final de año. Nadie sabe cómo va a responder el turismo. El turismo en Canarias, el fuerte, se desarrolla en la temporada de invierno, normalmente a partir del mes de octubre. Por lo tanto, aunque ahora en verano venga alguien y tengamos algún turismo peninsular que no sabemos, o algún turismo entre islas que no sabemos, la parte gorda del pastel vendrá en la temporada de invierno, y hasta ese momento no sabremos qué es de nuestra vida, y evidentemente nadie va a activar una empresa sin saber si de aquí a octubre y a partir de ese momento esto va a tener o no va a tener negocio. Y luego, por la otra parte, tenemos también un problema gordo, y es el transporte escolar. Recuerdo que dije al principio del problema que las empresas de guagua son la misma, es decir, una empresa hace al mismo tiempo transporte escolar y transporte turístico. Cuando la Consejería de Educación diga que el curso escolar empieza el X de septiembre y la empresa decida coger a esa parte de los conductores que hacen falta para hacer el transporte escolar, desde ese minuto va a empezar a cotizar por la plantilla completa, con lo cual hacer el transporte escolar va a suponer un roto económico. Vuelvo a insistir, si de aquí a allí no se arregla este marco normativo, y eso nos va a poner en un disparadero muy, muy importante. Nosotros en estos momentos, en el mes de junio, tenemos un gabinete de asesoramiento en la Federación, nuestra asesoría jurídica, y de aproximadamente unas 170 empresas de guaguas de transporte que realizan transporte turístico en las 7 Islas Canarias, tenemos un grupo de 15 que, digamos, están en capilla, están siendo asesoradas ante la posibilidad de entrar en una concursal, lo cual, si eso fuera así, nos podremos encontrar que una parte de los trabajadores que hoy están en el ERTE no tendrían empresa a la que retornar, o por lo menos tendrían una situación delicada. Esos son los retos que nosotros entendemos que la administración pública debe plantearse, y debe contemplar que la planificación de decir empezamos los colegios en septiembre o en octubre no es decir cómo van los niños, que sí, que lo tienen que hacer evidentemente, pero tienen que no perder de vista que el sector que le va a transportar a esos alumnos no solo a las clases, sino a las actividades extraescolares y a las actividades deportivas, es un sector empresarial que en un momento determinado pudiera no tener capacidad de prestarles el servicio, por esto que estoy manifestando. Pero es que es normal, don José Ángel, es normal. Si yo soy un empresario y a mí no me genera, por lo menos, y seguro que lo dirán muchos empresarios, porque son, y lo repito, los primeros en ponerse en la punta delante, en ser solidarios y estar haciendo esa labor social, y sobre todo para estos niños, decir, oye, yo por lo menos que no tenga beneficio, pero tampoco que no tenga gasto. Efectivamente. Porque si me voy a tener que yo asumir los gastos de todo esto, oiga, apague la luz y vamos. Y no es una cuestión de querer o no querer. Es de no poder. La cuestión es que si no hay ingresos, no se pueden afrontar los pagos. Y lo peor que se podría hacer con una masa trabajadora es
lanzarlas al vacío de no tener una cobertura salarial o una prestación del ERTE cada fin de mes, porque la gente tiene que vivir. Y por lo tanto, esa es la planificación que nosotros hasta ahora no estamos viendo. Estamos viendo pues que el Estado toma sus medidas por su vía, que las administraciones autonómicas llevan su planificación a la velocidad que cada uno puede o considera oportuno, pero no nos da la sensación que alguien esté viendo la totalidad de las fichas y de las repercusiones que tienen este tipo de... Pero hemos visto por parte del Estado que ha sacado el señor Pedro Sánchez en la punta delante, vamos a inyectar un paquete enorme de dinero al sector automóvil para que pueda vender más vehículos. Pero vamos a ver, si en el sector del transporte no va a poder desempeñar ese trabajo, ¿cómo va a comprar más vehículos? Sí, eso esas ayudas al sector del automóvil pero mire, se ha olvidado usted que hay otro sector que es el que mueve esos vehículos. Aparte, nosotros podemos entender muchas cosas. Podemos entender que un gobierno tenga el compromiso social, pues evidentemente de un sector productivo como el automóvil, que es uno de los que más puestos de trabajo mueve en España, pues tendrá que ayudarle de alguna manera. Y esa parte puede ser comprensible, pero visto desde fuera queda un poco extraño, porque decir al mismo tiempo tienen ustedes que ir en transporte público, pero cómprese un coche, queda un mensaje un poco encajado. Y luego no debemos olvidar que en el caso de Canarias, afortunadamente en los últimos 2 años ha habido una política de fomento de los bonos transportes muy potente, que además ha dado sus frutos porque se ha multiplicado el número de pasajeros, una auténtica barbaridad. Y claro, tenemos bonos de viajes mensuales para estudiantes a partir de 27 euros y con promesas incluso de llegar a bajar esos precios. O que un ciudadano de Canarias por 35 euros al mes puede tener una tarjeta que puede utilizar todas las empresas de la isla y trasladarse sin límite de viaje a donde quiera, cuantas veces quiera. 35 euros movilidad total contra la compra de un coche es una balanza un poco extraña. Entonces, bueno, como digo, entendemos que es una obligación política, pues decir que se hace un plan de apoyo a un sector industrial muy importante, nosotros lo podemos comprender, pero evidentemente tendrá que actuarse con la misma diligencia con todo el resto de los sectores. Y nosotros creemos que con el transporte por carretera no se está actuando con la misma diligencia. Y ya no lo digo solo por la supervivencia de nuestros empresarios o por el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es que en el caso de Canarias, que es un territorio fragmentado, el transporte es una herramienta estratégica. Es decir, aquí puede venir una pandemia, puede venir una hambruna, puede venir lo que sea, que si tienes transporte puedes paliar esa situación. Si no existe el transporte, no hay alternativa, no hay nadie, no hay militares, no hay civiles, no hay nadie que pueda realizar esa tarea, y por lo tanto debería ser una preocupación de quien tenga la responsabilidad política de llevarla. Pero como digo, nuestra culpa sectorial, nuestros empresarios que históricamente son de los que se rompen la camisa para entregársela al pueblo cuando hace falta, pues quizás hemos lanzado un mensaje que no es a lo mejor el más adecuado. Tendríamos que haber sido un poco más egoístas. Pero ahí estamos viendo el tema de las ayudas y cuando hablamos de ayuda parece ser que no hay un consenso. Por parte del gobierno de España pues no se nombra, pero sí se agradecía al sector del transporte, pero ahora no se nombra esa ayuda sensible a este sector. Cuando se habla del turismo tampoco se nombra el sector del transporte, nos olvidamos. Ahora en Canarias se le dice al gobierno de Canarias, ya venimos un poquito más para acá, le decimos al gobierno de Canarias, oye, hay ayuda para el transporte porque hay que poner en marcha, usted quiere abrir los aeropuertos y quiere que vengan los turistas, porque es que el señor Sánchez nos ha invitado a todos que nos vayamos de vacaciones. Pero tampoco se habla de ayuda al transporte, no se habla de esa ayuda, pero también se le dice, hombre, vamos a ver si por parte de los cabildos también que ponga una ayuda también y ponga en marcha ayudas también al sector del transporte. Aquí buena fe hay de todo, de ayuda, pero sí. Usted me está poniendo sobre la mesa que sí, que quedan muy bien las palabras, que quedan muy bien las iniciativas y las acciones, pero los hechos son los siguientes, que quieren que a partir del domingo se abra la frontera y que venga el turismo, que quiera activar todo el sector empresarial y que todos los trabajadores que están en el ERTE se incorporen a sus puestos de trabajo. Pero, ¿cómo lo hacemos si no hay ayuda y no hay iniciativa? El gobierno del Estado, una de las medidas estrella que ha presentado en las últimas semanas es el famoso paquete de 16.000 millones de euros
para el relanzamiento de la economía española. Bien, 16.000 millones de euros que van a muchos sectores, principalmente a la sanidad, a la educación, es comprensible, y luego a partir de ahí pues entran muchos, la industria, la construcción, la hostelería, el comercio y demás. No hay ni una sola palabra para el transporte de mercancías, no hay ni una sola palabra para el transporte discrecional turístico ni escolar. Nada, cero. No digo ya solo una participación económica, ni siquiera se le nombra para decir, bueno, pues le repartimos el dinero a los demás y a estos señores les damos las gracias. Nada. Por lo tanto, es esa falta de sensibilidad y esa convicción que tienen las administraciones públicas a todos los niveles, que es que el transporte siempre va a estar ahí. Y por lo tanto, pues nos dedicamos a otra cosa. E insisto que estamos corriendo un riesgo grave de que empiecen a desaparecer, además de una manera catastrófica, empresas de transporte en Canarias. Si empezáramos en esa línea, nos podríamos ver con una incapacidad de poder afrontar la demanda de transporte que viniera del exterior. Es decir, podríamos tener la triste situación de que vinieran un número de turistas que no fuéramos capaces de atender. Y eso yo entiendo que Canarias no se lo puede permitir. Uno de los temas que me gustaría también consultar con usted es el tema de la ITV. Hemos visto que por parte del gobierno de España, cuando decreta el estado de alarma, pues prolonga la renovación de los documentos nacionales de identidad un año. La ITV, según nos comentaba y le llegaba a los ciudadanos, pues se iba a prolongar un mes más después de que se suspendiera el estado de alarma, pero parece ser que ha habido en este caso una falta de entendimiento entre el gobierno de España y la Dirección General de Tráfico. Bueno, yo creo que es público y manifiesto que el batiburrillo normativo que llevamos viviendo desde el mes de marzo ya está cercano al chiste, porque hemos vivido boletines oficiales un domingo a las 11:30 de la noche, boletines oficiales de madrugada, boletines oficiales a cada rato, con prisa y con una serie de cuestiones que en principio pudieran venir motivados por las decisiones inherentes al coronavirus, pero ya ha pasado un tiempo, se está poniendo de manifiesto que no es solo eso, es que no ha habido mucho tiempo para pensar lo que se estaba haciendo. Y un ejemplo evidente es ese de las ITV. En las ITV ha pasado lo siguiente: el gobierno de España saca una normativa en mitad de la crisis del coronavirus que efectivamente decía que los coches o los vehículos a los que le caducara la ITV dentro del periodo de coronavirus, digamos del 16 de marzo hasta que finalizara, que ya sabemos que es el 21 de junio, en aquella época no se sabía, pues tendrían todo ese periodo, las ITV, aunque estén caducadas, seguirían siendo válidas, y además le daban un mes más para luego pasar las ITV. Eso se planteó al principio, en las primeras semanas de la crisis. Claro, a medida que va pasando el tiempo y se van prorrogando y prorrogando los estados de alarma, el número de vehículos que se les va caducando la ITV y que iban a tener el mismo mes para pasar la revisión se va incrementando, y las propias ITV alertan de decir, oiga, mire, nosotros en un mes no tenemos capacidad de revisar todos esos coches, esto hay que incrementar el plazo porque si no explotamos. Pues en ese tránsito la Unión Europea saca una normativa reguladora de las ITV y dice, mire, no, va a ser distinto. Todas las ITV que caducaron entre febrero y el 31 de mayo del 2020 van a tener 7 meses adicionales para pasar las ITV. Entonces la hemos liado, porque tenemos un criterio de Europa y otro criterio de España, algo que no debería ser así, pero al que estamos ya bastante acostumbrados. Y España, en vez de amoldarse al criterio de la Unión Europea, lo que hace es, se empecina en su normativa y dice, bueno, la normativa europea no la vamos a aplicar, vamos a seguir con la española, pero se va a producir una prórroga que es de la siguiente manera: todo el mundo va a tener 30 días a partir del final del coronavirus para pasar la ITV, pero además le vamos a añadir 15 días más por cada semana de crisis del coronavirus que haya sucedido a partir del mes de marzo. Bueno, yo no creo que nadie se esté enterando de lo que estoy diciendo. En resumen, hay un calendario, incluso la consejería, el Departamento de Industria del Gobierno de Canarias tiene una especie de calculadora de Excel que te puedes bajar en el ordenador, o nosotros le hemos mandado a los móviles de los transportistas, donde le metes allí la fecha en que le tocaba la ITV al vehículo y te dice cuánto es el plazo en el que tienes para pasarla. Y esto es un desmadre. Bueno, explicado esto, circunstancias
inexplicables a las que nos enfrentamos. Bueno, pues cuando aplicas este plazo tan extraño, se dan circunstancias como que un vehículo que le tocara en marzo pasar la ITV y que no la ha podido pasar, la va a pasar ahora, pero ya se le ha venido encima la siguiente ITV y tiene que pasar dos el mismo día. La que le tocaba en marzo y la que le tocaba ahora cuando vaya a pasar la ITV. Porque hay una curiosidad: cuando la gente vaya a pasar la ITV no le van a poner el sello del día que la pasa, le van a poner la fecha de cuando le tocaba allá atrás, en marzo, en abril o lo que sea. Entonces, claro, como tienen un plazo que puede llegar en algunos casos hasta octubre, noviembre para pasar la ITV, puede darse el caso que alguien vaya en octubre o noviembre a pasar la ITV, la que le tocaba en marzo, y le digan, sí, pero mire, espere, esta es la de marzo, pero ahora le toca la de ahora, pásela otra vez. Digo esto porque los vehículos profesionales tienen que pasar la ITV cada 6 meses, ¿no? Sí, no es como los coches privados. Sí. Pues claro, de marzo a septiembre, octubre ya han pasado los 6 meses. Sí, pero bien, pero ya pasó la revisión y si el coche está bien, no es que con carácter retroactivo. Tienen que pagar 2 meses, 2 ITV y 2 de todo. Esto está reclamado, hemos pataleado, estamos pensando... Pero ¿quién es el cabeza pensante para hacerle un monumento? Es lo que no comprendemos. Es lo que no comprendemos. Es más, puede darse el caso, porque está así regulado, que alguien pase la ITV que le tocaba en septiembre, y luego pase en noviembre la que tocaba en marzo. Pase primero una y más tarde la anterior. O sea, son cosas inexplicables, pero que está sucediendo así. Pero entonces, ¿por qué la estamos liando tanto? No lo entendemos porque no lo entiende nadie. Probablemente solo lo entenderá el que hizo esa normativa, y yo creo que ni esa persona. Entonces, bueno, esto es absolutamente implanteable. Esto tiene un nombre, carácter de recaudación. No tiene otra. Sí, pues puede ser que a lo mejor... Usted me dice a mí que, mire, yo le estoy pasando la revisión del vehículo, pero mire, tenía que haberse pasado hace 6 meses, pero mire, ya he transcurrido esos 6 meses y ahora la revisión que le estoy pasando, el coche está en perfecto estado, el camión está en perfecto estado, los huevos están en perfecto estado, ¿para qué le tengo que pasar todo? Lo único que me faltara es que pasara las 2 ITV la misma y la primera le da positivo, le diga así, mire, es favorable, y vuelvo otra vez a pasarla y le ponga no favorable. Pues, es que ya es para rematar la faena. Bueno, pues esto que estamos diciendo, a quien le afecta principalmente son a los profesionales del transporte, porque son los que tienen que pasarle ITV cada 6 meses. Por un tema de seguridad, pues tienen que pasarle ITV cada 6 meses. Claro, los coches particulares quizás no se vean tan afectados por esto. Lo que sí puede suceder es que alguien pase la ITV de su coche privado un día y la siguiente ITV la tenga al mes siguiente o al mes y medio, que tampoco le va a hacer mucha gracia tener que pagar la ITV un día y al mes y medio pasar la otra. Pero bueno, es la reglamentación que han puesto, y es más, hay unos avisos del Gobierno de España alertando a la población de que se están produciendo muchas incidencias porque la gente no controla esto. Es imposible que lo controlen y por lo tanto hay un montón de coches en la calle que no tienen al día la ITV. O sea, si usted no se sienta hoy en el plató de Canal 4 y nos explica esta situación, yo creo que la inmensa mayoría, el 99,99,99% de los ciudadanos que nos están viendo se ha enterado de esta situación. Bueno, yo sinceramente creo que si yo fuera espectador de este programa, lo que pensaría es que ese señor tiene que estar equivocado. Eso no puede ser así. ¿Cómo va a ser eso? Esa locura tan grande. Lo es. Lo es al punto de que todas las asociaciones y federaciones de España de transportistas, pues hemos reivindicado hasta la saciedad frente al gobierno que esto es una auténtica locura y despropósito, y por lo tanto creo que vamos a tener que ir a un contencioso. A través de los boletines que hay lanzado, pues ya nos vemos este lío. ¿Cómo se ha liado por parte del gobierno? Sobre todo si ha habido alguna ayuda, si ha habido algo con esta improvisación, porque hemos visto que saca un boletín por la mañana y lo rectifica por la tarde. Ayuda ninguna. Hemos tenido que estar 24 horas al día, 7 días a la semana en la federación, pendientes de la información para mantener a las empresas documentadas y que puedan ir tomando las decisiones, pero sin ayuda de ninguna clase. Actualmente, ¿cuál es la situación? Porque la entrada de mercancía principalmente por el puerto, ¿qué porcentaje de movimiento está actualmente trabajando el puerto? Bueno, yo creo que todo el puerto está caído. ¿Por qué?
Si el transporte de mercancías, el transporte terrestre está funcionando al 30%, las navieras también están trayendo entre un 30 y un 40% de mercancía, lo cual quiere decir que la demanda está caída. La única esperanza que tenemos es que el sector del turismo pueda ayudar a reavivar el consumo. Pero como bien manifestabas al principio del programa, una parte del problema es que la ciudadanía, los primeros 15 días del coronavirus, compraron materiales hasta el año 3000 y ahora por lo tanto pues la demanda ha caído. Y por otro lado también me gustaría también por lo menos esta normativa por parte del gobierno que fija la entrada en vigor de los vehículos de 44 toneladas y los 4,5 metros de altura para mayo del 2021. ¿Eso qué va a afectar en las carreteras canarias? Porque si hablamos a nivel nacional puede ser, pero en Canarias... Eso da para bastante, pero voy a tratar de explicarlo muy sencillo. Eso es una traición del gobierno del sector del transporte en toda regla. Es decir, después de haberle sacado las castañas del fuego durante el coronavirus, el pago del gobierno es incrementar el volumen de los camiones con el único objeto de hacerle el gusto a determinados cargadores muy potentes, a cadenas de distribución muy potentes de ámbito nacional, pues que han conseguido el favor del gobierno de que les consigan unos camiones más grandes, con más peso, más caros, con mayor dimensión, con el único objeto de mover más mercancía con un solo conductor. Eso trasladado a Canarias implica un problema en las carreteras irresoluble. No voy a decir que sea un problema grave, es irresoluble. No caben en nuestras carreteras. Y entonces se aprueban ese tipo de circunstancias donde nos van a meter a toda España, y a Canarias en especial, en un disparadero gravísimo. Algo que lleva intentando el gobierno muchísimo tiempo aprobarlo y que lamentablemente aprovecha una crisis como el coronavirus en un estado de alarma donde no se discuten las normas para meter esto de matute, como han ido metiendo de matute un montón de decisiones políticas que no es objeto de este programa, pero esta medida que a nosotros sí nos afecta, digo, eso es una traición al sector del transporte. Porque en las carreteras, por lo menos en Canarias, no la veo viable. No, ni se le ve viable, ni es viable que en una crisis se obligue a unos transportistas a adquirir unos vehículos que cuestan un 25% más caros, ni es viable que el mantenimiento se incremente, ni es viable que los costes del sector se vayan a incrementar cuando malamente tiene un nivel de supervivencia, vamos, yo diría que hasta por debajo de la línea de supervivencia. Por lo tanto, eso creemos que va a tener consecuencias nefastas para el sector del transporte. Pues esperemos que haya soluciones, y soluciones en el beneficio no solo del sector transporte, porque si hay beneficio en el sector transporte, eso repercute a la sociedad. Está clarísimo. Bueno, la primera consecuencia que va a tener las 44 toneladas es que el nivel de puestos de trabajo en el sector va a descender, porque está claro que van a ser necesarios menor número de camiones para llevar el mismo tonelaje. Y eso que queremos crear empleo. Sí, no, ya lo veo. Y queremos reformar la ley laboral. La verdad es que no sabemos a veces por dónde cogernos si no nos informan. Y gracias a usted, entre otras personas que nos informan y nos lleva a cabo las medidas que lleva el gobierno, porque no las entendemos. No, yo creo que no las entiende nadie. No las entiende nadie. Y bueno, estamos en una época de grandes titulares, donde parece que todo es positivo y que vamos hacia adelante, pero cuando nos estudiamos el contenido de los boletines del Estado en profundidad, nos encontramos que del titular de prensa al contenido del boletín oficial hay un trecho bastante importante. Pues tendremos que hablar de esos trechos y sobre todo seguiremos hablando, don José Ángel, de cómo va evolucionando el sector del transporte y cómo vamos poco a poco evolucionando en la actividad económica en estas islas. Hablamos de este archipiélago canario fundamentalmente con la mayor industria que se llama el turismo, pero si no le damos garantía al turismo para esos desplazamientos con garantía y seguridad, mal lo llevamos. Sí, no, a ver, nosotros estamos haciendo en la Federación un trabajo pero absolutamente intenso con todas las empresas de Canarias. Tenemos un contacto directo, no solo para informarles, sino para ayudarles en la medida de lo posible a adoptar las mejores decisiones para posibilitar que el reflotamiento de nuestra economía pues se haga realidad. Pero por mucho trabajo que hagamos, como decías al principio, si no vamos de la mano con las administraciones, es imposible, es decir, es absolutamente imposible. Y yo creo que ahora es un momento histórico en el que tenemos que quizás olvidarnos de algunas
posicionamientos del pasado, remangarnos todos y empezar a trabajar conjuntamente. Si no, es imposible. Ahora, nosotros queremos ser optimistas. De hecho, la Federación está absolutamente convencida de que vamos a conseguir reflotar la situación. Solo tenemos una duda, y es que si los que refloten Canarias serán los mismos empresarios de hoy o otros que tendremos que pintar nuevos, porque los de hoy habrán muerto, empresarialmente hablando. Sí, pero le voy a decir una cosa, si los de hoy han muerto, los que van a venir se lo van a pensar 2 veces. Eso está y clarísimo. No se van a meter en lo que se han metido los empresarios que han estado dando servicio en el sector, por ejemplo, del transporte, porque muchos han tenido que poner incluso su propio patrimonio para sacar sus empresas adelante, patrimonios personales. Mira, esto no es tan fácil de decirlo. Poner a funcionar después de tantos meses una guagua, ponerla a funcionar cuesta casi 1.000 euros. Baterías, revisión mecánica, reflotamiento del equipo de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Poner a funcionar una guagua después de estar parada cuesta casi 1.000 euros. El empresario que tenga 50 guaguas, solo decir mañana abrimos, son 50.000 euros de tema técnico. Pues más lo mismo. Don José Ángel, un placer. Gracias por estar con Igualmente. nosotros y acercarnos un poquito a la actualidad y darnos una información que desconocemos. Un placer, a disposición de ustedes, y cuando quieran repetimos la experiencia. Pues seguiremos, por supuesto, llevando a cabo este sector, el sector del transporte. Lo pintaban tan fácil, solo cuando se habla del turismo hablamos de los turistas que van a venir a visitar. Pero ¿cómo lo vamos a alojar? En los hoteles, sí, pero ¿cómo lo vamos a trasladar? Tararí que te vi. Pues fíjese por dónde. Es fácil decir toda la medida, invitar a todo el mundo a que venga a pasar las vacaciones, pero no contamos con los sectores que tienen que mantener y llevar a cabo esos servicios, que son fundamentales, son primordiales. Señores, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información, este tiempo de los profesionales de Canal 4TV, acercar un poquito más el sector profesional a ustedes, y en este caso hoy hablando del transporte con don José Ángel Hernández Ponce, secretario general en Federación de Empresarios de Transporte de Canarias. Gracias por estar con nosotros.